Lo que vamos a ver ahora es ahora el evangelio hacia los que no eran judíos. En las lecciones pasadas estuvimos estudiando que el mensaje era para los judíos, porque Jesús así lo había dicho. Primero, me seréis testigos en Jerusalén. Entonces el enfoque de la iglesia era alcanzar a los de Jerusalén. Pero había otra promesa: me seréis testigos en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, hoy nosotros vamos a ver la lección 13, que habla acerca del Espíritu Santo en los gentiles. Y vamos al capítulo 11 del libro de los Hechos, que es donde tenemos la lección en esta mañana. Vamos a irlo leyendo del 1 hasta el versículo 21. Y en la narración vamos a ir entendiendo. Dice en el nombre del Señor. Hechos capítulo 11 del 1 al 21. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces Pedro comenzó a contarle por orden lo sucedido, diciendo: estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi un éxtasis, una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía por las cuatro puntas, era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo. Y una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Y dije: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y aquí luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos, sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos, y entramos en casa de un varón, a quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabra por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos, también como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios, pues, le concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiera estorbar a Dios? Entonces oí estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimientos para vida. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre, Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron a Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó,
y se convirtió al Señor. Bien, el apóstol Pedro está dando un informe, ¿sí? Se le demanda la razón por cual él había ido a casa de un gentil. El mensaje, el principio, era exactamente para los judíos. Y aquí lo vemos que en el versículo 19 dice que un grupo fue esparcido y solamente a los judíos les hablaba el evangelio. Pero había otro grupo que también fue esparcido y que le hablaba el evangelio a los griegos. Entonces, cuando leemos la palabra griego, sabemos que no son judíos, sabemos que son gentiles. Pero vamos a ver nosotros aquí por primera vez, en el libro de los Hechos ocurre algo que sorprende a los apóstoles. Sabía que Jesús había tenido contacto con algunas personas que no eran judías y había hecho milagros, pero el mensaje lo enfatizó primero a los judíos y luego a Judea y luego en Samaria y luego ya cuando hayan evangelizado todo, entonces hasta lo último de la tierra. Entonces el orden es, en el orden de la evangelización es el contorno donde está la iglesia. Ese es el área donde yo tengo que evangelizar. El contorno donde está mi familia, mi ciudad, mi colonia, ese es el área que yo tengo que evangelizar. Ahora, vamos a ver nosotros en esta mañana por primera vez el Espíritu Santo en los gentiles. Estaba dentro de la profecía dada a los apóstoles la expansión del evangelio. El plan de Dios desde el principio de la iglesia fue que todas las naciones recibieran el evangelio. Y aquí nosotros vemos que Pedro fue usado en Jerusalén en el día de Pentecostés para predicar a aquellos judíos, para dar cumplimiento a la profecía del libro de Joel, donde dice: y en los postreros días derramaré de mi Espíritu Santo. Cesarea fue testigo del primer descenso del Espíritu Santo sobre los gentiles. Ahora, Pedro ve una visión. Ahora aquí vamos nosotros a ver que en la visión de Pedro hubo señales, ¿sí? Mire, en la casa de Cornelio se aparece un ángel y ahí Dios le está hablando. Pedro está orando y está teniendo exactamente una visión. Entonces quiere decir que las dos cosas están concordando, ¿sí? Acá en la casa de Cornelio no tiene una visión, sino que dice que un ángel, vamos a ver, en el versículo 13, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Ahora le dice, fíjese lo que le dice. En ese instante, allá Pedro en la ciudad de Jope está teniendo una visión, ¿sí? Una visión que quizá para nosotros no tenga ningún sentido. Porque ¿qué es lo que ve en la visión? ¿Qué es lo que mira? Ve que desciende ¿qué? Un lienzo. Y luego ve que en ese lienzo desciende el cielo. Y luego ve que desciende animales cuadrúpedos, ¿sí? Y oye una voz que le dice: mata
come. Ahora, recordemos que un judío era muy celoso de la ley. Pedro era muy celoso de la ley. Y ahí se relacionaba con el aspecto de la comida. Inclusive, en el libro de la ley le da una lista de los animales que no debe de comer. Y entonces Pedro ve en la visión animales que no debe de comer. Entonces se turba y dice, como que no concuerda la ley con la visión. O sea, yo he guardado la ley, conozco la ley, pero ahora me dices mata y come. Vamos nosotros a ver que Pedro, en el momento que oye la voz, él da una respuesta: no, Señor, esto está en contra de mis principios, esto está en contra de mi conciencia y esto está en contra de la ley. Ahora dice, mata y come. Para los gentiles, más bien los gentiles para los judíos tenían varios nombres. En alguna ocasión a los gentiles le llamaban perrillos. ¿Por qué? Porque acuérdense cuando una mujer fue a Jesús y le dijo, Señor, mi hija está gravemente atormentada por el demonio. Y Jesús le dice, no está bien tomar el pan de la mesa de los amos y dárselo a los perrillos. Y la mujer dice, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Ahora, aquí era un aspecto de la fe. Lo que Jesús estaba diciendo era que el evangelio primero era para los judíos, porque dice, a los suyos vino, primero a los judíos, y tenían algunos otros nombres, los judíos para los gentiles. Entonces cuando Pedro ve esa visión, él se desconcierta, no cree que sea una visión de Dios. Ahora, quiero que nosotros vamos a analizar un poquito, quizás no vamos a tener mucho tiempo porque la lección está muy profunda, es cómo Pedro logra entender, captar que es Dios quien le está hablando. La primera vez le dice, come, mata y come. Y Pedro contesta, dice que le vino una visión. Ahora, vamos a ver, ¿qué es una visión? ¿Será lo mismo visión que sueño? A ver, ¿por qué no es lo mismo visión que sueño? Porque sueños es dormir. Pero también hay visiones en sueño. Uno a veces tiene visión, pero no esa es visión de Dios, es visión de otra cosa. Sabemos bien. Pero Pedro estaba ¿qué? Orando. Tenía discernimiento. ¿Cómo le vino esa visión? Y hay gente que tiene visión y no ora. Dice, hermano, tuve una visión. Sí, bueno, no tendrá visión, pero no sé si será visión de Dios. Ahora, Pedro dice que estaba ¿qué? Orando. Y dice que la voz y la visión se hizo por 3 veces para reafirmar. Y mire, y la visión no le dice nada, porque mire, no le dice absolutamente nada. Él tiene la visión, pero no hay interpretación. Mire, la interpretación no viene en la visión. Pedro tiene la visión y él se pregunta, ¿qué es esto? Así como el profeta Daniel, ¿verdad? Pero en ningún momento le dice la voz que haga. Solamente le dice, mata y come. Pero aquí la visión no se estaba relacionado
con el aspecto de comida, sino aquí la visión estaba relacionada que ahora los gentiles, los que no eran judíos, podían ser partícipes de lo mismo que los judíos habían recibido. Que la misma sangre, que el mismo don, que el mismo sacrificio, ahora se podría atribuir a aquellos que no eran judíos. Ahora, y exactamente en ese mismo instante en que Pedro deja de ver la visión, tocan a la puerta. Tocan a la puerta. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una coordinación. Que hay una coordinación. Entonces, nosotros vamos a ver que Pedro era un judío celoso. Y él no quería nada, fíjense bien, con los gentiles. Para él el evangelio era exactamente para los judíos. Pero ahora vemos que Dios cambia la visión. Ahora vemos que Pedro va a tener que superar algunos prejuicios. ¿Sí? Algunos prejuicios, porque ahora Pedro está entendiendo la visión. Los cristianos no pueden ceder ante los prejuicios porque sirven a un Dios que no hace acepción de persona. Dios envió las buenas nuevas a Israel en primer lugar, pero ahora las hace extensivas a todos, por lo cual no hay lugar en el cual no se pueda predicar el evangelio. Cuando llegó el día de Pentecostés, los que estaban allí reunidos en el aposento alto eran exactamente judíos. Pero ahora lo que nosotros vamos a ver en esta mañana es que los que están reunidos de Cornelio no son judíos. Y esa es la sorpresa, el informe que Pedro tiene que rendir, porque le hacen una pregunta: ¿por qué fuiste a casa de Cornelio? Y él dice: fui porque tuve una visión. Y entonces él empieza a narrar todo lo que aconteció. Bien, entonces Dios escogió a Pedro para hacer que la iglesia cambiara su forma de pensar. Él estaba consciente de cuál abominable es para los judíos juntarse o acercarse a un extranjero. Mire nada más la mentalidad de un judío. Nada más con pasar y tocar la ropa de alguien que no era judío, ya estaba contaminado. Para él, ya esa ropa tenía que pasar por las leyes ceremoniales. O sea, con tan solamente tocar algo que no dependía de ser de un judío, ya estaba contaminado. Entonces, ese era el prejuicio que tenían los judíos hacia los que no eran judíos. Ahora, pero mientras Pedro estaba orando en la azotea, le viene un éxtasis, tuvo una visión celestial, vio un gran lienzo y oyó una voz que le dijo: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esta visión no se relaciona con la comida. Algunos piensan que es con la comida. No, esta visión no es una visión de que dijo: es que Pedro tuvo esa visión porque tenía hambre. Por eso le dijo el Señor: mata y come. ¿Sí? Mata y come. No era relacionado a la comida. ¿Sí? Porque Pedro no estaba, alguien dijo: es que estaba ayunando y le dio hambre en medio del ayuno. No, tampoco. Nada de esas cosas. Sino que aquí esa es la forma que Dios trata con el apóstol Pedro para que se haga una abertura y el evangelio ahora se ha llevado
hacia los gentiles. Aunque después vamos a ver nosotros que quien evangelizó el territorio que no era judío fue el apóstol Pablo, que fue llamado apóstol de los gentiles. Pero Pedro empieza la abertura hacia la predicación o el mensaje hacia los gentiles a través de la visión que él tiene. ¿Por qué? Porque los gentiles estaban en el plan de Dios. Bien, cuando hablamos de gentiles, hay que entender que no es una persona que es gentil, que es amable, no es. Cuando hablamos de gentil, no es de gentileza. Cuando la Biblia habla de gentiles, habla de personas que no eran judías, Por eso decimos que nosotros éramos gentiles. ¿Por qué éramos gentiles? Porque nosotros no éramos judíos. Y porque no somos judíos, no podemos nosotros a tomar prácticas judías. Y hoy en día nosotros estamos viendo que hay iglesias que están tomando prácticas judías sin ser judías. Bien, pero ese es otro tema y otra lección. Bien, los gentiles en el plan divino. De pronto los cristianos judíos se vieron enfrentados a una nueva fase de desarrollo de la iglesia: la entrada a los gentiles a la iglesia. Los judíos ya no tenían más el monopolio de la gracia, porque ellos pensaban que era para ellos. No, ahora se estaban dando cuenta que ahora la gracia era para todos, aquel que creyera. Cuando Pedro dice, y esta es la promesa para los que están aquí y para los que están lejos, y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Se estaba refiriendo a los judíos que estaban lejos. Por eso los que fueron esparcidos, a los que estaban lejos, le empezaron a hablar el evangelio. Cuando llegó a oído de la comunidad de Jerusalén lo que Pedro había hecho, inmediatamente le reclamaron y lo acusaron de entrar a casa de un gentil y comer con él. Sabiamente había llevado a 6 creyentes judíos con él para que sirvieran de testigos de la conversión de los gentiles. Miren la sabiduría de Pedro. No fue solo, se llevó a 6 y eran judíos. Dijo: acompáñenme, ustedes van a ser testigos, ustedes van a ser mi voz, ustedes van a decir lo que vieron y lo que Dios va a estar haciendo allí. Si Pedro hubiese ido solo, entonces Pedro no podría tener defensa. Ahora, nadie fue testigo de la visión, pero sí fueron testigos del cumplimiento de la visión. Fíjese bien, nadie fue testigo de la visión, del éxtasis, de la voz, porque era solamente Pedro, pero sí fueron testigos del cumplimiento. ¿Por qué? Porque cuando Pedro va con aquellos hombres que envió Cornelio, y cuando llega a la casa de Cornelio y Pedro le empieza a decir: miren, el mensaje del ángel fue este: manda y trae a Pedro, él te va a decir lo que vas a hacer. Y entonces el ángel, ahora la pregunta es que ¿por qué el ángel no le anunció el evangelio a Cornelio? ¿Por qué? Si ahí estaba, ¿por qué no le dio instrucciones de lo que debería de hacer para ser salvo? Porque los ángeles no tienen esa función. Los ángeles son mensajeros de Dios para traer un mensaje, pero no para anunciar el evangelio. Para eso estaba Pedro, para eso estaban los apóstoles, y para eso estaban todos aquellos que habían tenido una experiencia en la salvación. Pero el ángel
le da instrucción y le dijo: manda a traer a Pedro, él te va a decir lo que le está diciendo el ángel. Ya Pedro ya está preparado, ya tuvo una visión, ya está listo, no se va a negar a venir. Fíjese bien. Ahora, Cornelio podría decir: pero es que judíos y gentiles no se mezclan, así como judíos y samaritanos. Pero el evangelio rompe todo prejuicio racial y rompe pues todas las normas y conducta de los pueblos. ¿Por qué? Porque recordemos que Cornelio envía a Pedro, más bien envía a estos hombres a la casa de Pedro y lo trae. Vamos al versículo 4 del capítulo 11. Entonces Pedro comenzó a contarle por orden lo sucedido, diciendo: estaba yo en la ciudad de Jope orando, y vi en Éxtati una visión, algo semejante, y empieza a declarar la visión: a un gran lienzo que descendía por las cuatro puntas, era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo. Y una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Y entonces ahí Pedro pues empieza a contestar: no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces estos hechos sobrenaturales dejaron de ver que sin duda Dios estaba en el asunto. Bien. Pero ¿cómo lo aceptaría la iglesia? Porque dentro de la iglesia no estaban que los gentiles entraran a la iglesia. No estaban que fueran tocados, no estaban que fueran salvos. ¿Cómo reaccionaría la iglesia? No estaban, pero sí estaban dentro del plan de Dios. Y Dios se vale de todos los recursos que están al alcance de lo que Él ha creado para cambiar la mentalidad de la mente judía. Bien, vamos a ver el don del Espíritu Santo. 3, para todos los pueblos. En el versículo 20 encontramos la evangelización hacia los gentiles, y en el versículo 19 encontramos a un grupo que nada más se relacionaba a los judíos. Vamos a pensar nosotros, ¿cuántos de Veracruz hay aquí? Bueno, ¿qué tal si los veracruzanos evangelizan a los mismos veracruzanos? ¿O qué tal que los de Torreón, verdad, evangelicen a los de los mismos de Torreón? Los judíos que fueron esparcidos, pues fueron buscando a los mismos judíos. Ahora nosotros no podemos hacer eso, ¿verdad? Pero hay algunos que si el pastor es veracruzano, todos de la iglesia son veracruzanos, la mayoría, no todos, pero sí la mayoría. ¿Por qué? Porque los busca, porque como son
la misma comunidad, de la misma costumbre, se sienten en familia, se sienten en casa, se sienten que no están lejos de su tierra, que a pesar de que no tienen familia en la ciudad en el cual están viviendo, pero están asistiendo a una iglesia que tienen algo que son del mismo lugar. Los judíos eran parecidos así. Ellos buscaban a los judíos que no vivían en Jerusalén. Pero en el versículo 20, nosotros encontramos aquí que hay otro grupo que eran judíos y ahora ellos van hacia los gentiles. Quiere decir que abren una apertura al evangelio aquí. Antes pensábamos que el evangelio, que la raza indígena, pues no era merecedora de la gracia de Dios. Pero ahora vemos nosotros que si nos damos un recorrido por allá por la etnia, allá por Chiapas, nosotros vamos a ver que esta misma gente tiene sus Biblias ya en su mismo dialecto. Y yo hace como unos 22 años que estuve allá, compré un Nuevo Testamento, el primer Nuevo Testamento en lengua celtal, que todavía no lo entiendo, pero ahí lo tengo, ¿verdad? Ahí lo tengo. Esto quiere decir que ya ellos en su propia lengua, en su propio lenguaje, quiere decir que había la sociedad bíblica le puso un interés de que esta gente pudiera tener el Nuevo Testamento en la lengua materna por la cual ellos hablan. Bien, vemos aquí en el versículo 20 a un grupo. Pero habían entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor. Ahora, aquí nosotros vemos un grupo que prepara el camino para la aparición del apóstol del apóstol Pablo. Porque Pablo estuvo en Antioquía y fue en Antioquía en donde por primera vez se les llamó cristianos. Se les llamaban los del camino, ¿sí? Pero fue aquí donde por primera vez a los seguidores del Señor, porque no sabían cómo llamarles, se les llamó cristiano. Porque la palabra cristiano define seguidor de Cristo. Esa es la palabra, seguidor de Cristo. A diferencia de la iglesia popular que dice que si alguien no es bautizado no es cristiano, es un animal, ¿verdad? Y que el bautismo pues, los convierte en cristianos. No, bien. Entonces terminamos y vemos que la visión de Pedro cambió el panorama, llevó el evangelio a la casa de Cornelio. Dios preparó el corazón de Cornelio. Pedro predicó allí en la casa de Cornelio. La visión fue confirmada allá en Jope. Pedro estaba teniendo una visión, vio aquel lienzo, vio aquellos animales impuros, que para esos animales impuros representaban la comunidad gentil o los pueblos gentiles que no tenían ningún contacto con los judíos. Pero nosotros vemos que cuando Pedro tiene la visión, oye la voz, y en el instante que se termina la visión o el éxtasis, alguien toca la puerta y Pedro entiende que la visión se relacionaba con los que estaban llegando hacia llevarlo a la casa de Cornelio. El ángel le dice a Cornelio: envía mensajeros, tráete a Pedro que está en Jope, él te va a decir lo que tú necesitas oír para ser salvos tú y toda tu casa. Cornelio preparó a su casa, juntó a sus amigos, juntó a su familia, y quizá allí corrió la voz, dijo: va a venir alguien
que nos va a hablar de cosas importantes de nuestra vida. Y mientras que Pedro estaba hablando en la casa, que sin duda era muy grande y había muchas personas ahí reunidas, porque Cornelio era un centurión romano. Pero Dios preparó el corazón de Pedro, preparó la casa de Cornelio. Pedro predicó, y cuando Pedro predicó, sin hacer nada, de repente empezó la gente a ser bautizada, a recibir el don del Espíritu Santo, y Pedro no iba a eso. Y se queda y dice: Señor, pero ¿por qué? Si era nada más para nosotros. Nosotros somos dignos porque somos puros, pero estos son impuros. Entonces Pedro entiende que ahora el don no es exclusividad de los judíos, sino que ahora la gracia de Dios reposa sobre cualquiera que abre el corazón.